Nadie se anima a decir qué entiende por pronósticos, pronóstico del tiempo, por ejemplo. Algo que predecimos que puede ocurrir. Bueno, quiero mostrarles un video, a ver si es que se puede ver, para entrar en ritmo, en calentamiento. ¿Me pueden decir, por favor, si se ve la pantalla? Sí se ve, profe. Ok, vamos a ver si se entiende el video. Vamos a ver ahora para iniciar con los conceptos básicos de pronósticos. Si no, vamos directo a la parte práctica y les voy a estar enviando este video por el grupo el enlace del video al grupo del WhatsApp para que puedan ver. No, no, no. No, no me ayuda. Ok, vamos. Bueno, les voy a estar pasando el enlace del video para que puedan ver y podamos entrar un poquitito en lo que es pronósticos. Hoy vamos a hablar de pronósticos de la demanda. ¿Qué es pronosticar? Entendemos por pronósticos que es el fundamento en el manejo de datos históricos proyectados al Profe, futuro. ¿vos estás Sí, proyectando algo? no, Ah, todavía no. Les voy a avisar cuando proyecte. Eh, como les decía, pronósticos es el fundamento en el manejo de datos históricos que se proyectan para el futuro, para obtener datos de ventas, de población, de todo lo que se quiera proyectar a futuro, apoyado siempre en modelos matemáticos. Toda la parte teórica van a estar viendo con el ingeniero Almada eh, después de esta clase. Ahora yo les voy a presentar un poquitito lo que vamos a ver en la parte práctica para que después podamos resolver algunos ejercicios. Ahí ven mi pantalla. sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, entonces como ya les estaba diciendo anteriormente, hoy estaremos viendo la unidad 3, Administración y Pronóstico de la Demanda y Capacidad. Vamos a estar tomando los siguientes puntos. Vamos a ver el promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, suavización exponencial y método de mínimos cuadrados. Todo esto pueden ver en el libro base que utilizamos, el YACE, en el capítulo 15. En la sección 4, capítulo 15, van a encontrar todo lo referente a pronósticos. Como ya le estaba diciendo, pronóstico es el manejo de datos para predecir los eventos siempre apoyados en modelos matemáticos. El primer enunciado tenemos como promedio móvil simple. ¿Qué es un promedio móvil simple? Es cuando la demanda de un producto no crece ni baja con rapidez, sino que se mantiene de cierta forma estacional. Un promedio móvil puede ser útil para eliminar fluctuaciones aleatorias, aunque los promedios de movimiento casi siempre son centrados. Más conveniente es utilizar datos del pasado para predecir el periodo siguiente de manera directa. Es decir, que la demanda no crece ni baja con rapidez, sino se mantiene de forma estacional. El promedio de datos del pasado, se utilizan promedios de datos del pasado, de demandas pasadas,
y donde todos tienen el mismo peso relativo. Es decir, para predecir la demanda del mes siguiente, se utilizan datos históricos de meses anteriores. Y tenemos una formulita para calcular eso, que sería F sub P, que es el pronóstico para el siguiente periodo, donde hacemos la sumatoria de todos los periodos pasados dividido el número total de periodos que queremos pronosticar. Sería F de T es el pronóstico para el siguiente periodo, N es el número de periodos para promediar, A sub T menos 1 es la ocurrencia real en el tiempo pasado, y así vamos de acuerdo a los meses que queremos pronosticar. Y A sub T menos N es la ocurrencia real hasta N periodos. Si nosotros queremos pronosticar la demanda del periodo 3, por ejemplo, nuestra formulita sería la demanda del periodo 2 más la demanda del periodo 1 sobre 2, que es nuestro periodo, nuestro número de periodo para promediar. Habíamos dicho 2. Para entender mejor, tengo un ejemplo. Me gustaría que agarren sus calculadoras, ya sea de su celular o los que tengan a mano, y vamos a calcular el promedio móvil simple para periodos de 3 y de 9 semanas. Tenemos la tabla donde nos muestran las semanas del 1 al 15, la demanda en esas semanas. Y el promedio de la semana 4 sería la sumatoria de la demanda en el periodo 1, que es 800, más el periodo 2, 1400, más en el periodo 3, 1000, dividido el periodo que queremos pronosticar, que es 3. Porque nosotros hacemos nuestro promedio cada 3 semanas. Entonces tomamos 3 números anteriores dividido 3. Y ahí nos sale el primer valor que está en la columna de semana 3, que es 1067. Y así para los siguientes periodos. Si queremos pronosticar la demanda del periodo 5, tomamos el periodo 2, 3 y 4. Hacemos 1400 más 1000 más 1500. Como nuestro periodo es siempre de 3 semanas, hacemos dividido 3. Pero ya es para la semana 5. ¿Se entiende eso? La demanda de la semana 5, tomado de A3, del periodo de A3. Si queremos si queremos pronosticar la demanda de N igual a 9, vamos a estar tomando la demanda de la semana 1 hasta la semana 9 dividido 9. Así como nos mostraba la fórmula. Se hace 800 más 1400 más 1000, 1500 más 1500 del periodo 5 más 1300, 1700 y 1300. Sumamos todo dividido 9. Y ahí obtenemos el valor. Y así para los siguientes periodos. Quiero que resolvamos este ejercicio. Dice, LG Company ha experimentado la siguiente demanda de productos para sus neveras durante los últimos 6 meses. Tenemos la demanda total de neveras de los últimos 6 meses. Sería de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, así como se muestra en la tabla. El gerente de planta ha solicitado que se prepare un pronóstico usando la media móvil de 6 periodos para pronosticar la venta del mes de julio. Nosotros queremos establecer cuál sería el pronóstico de demanda para el mes de julio.
Entonces tenemos que usar los periodos anteriores. Sería entonces, a ver si alguien me puede decir el valor de la demanda pronosticada para el mes de julio, de acuerdo a nuestra fórmula. Es sencillito, pueden usar la calculadora de su celular nomás para calcular. 367. 367. Vamos a ver si es que coincidimos. Sí, así mismo. La sumatoria de los periodos anteriores dividido n. 367 sería la demanda total de neveras para el mes de julio. Como ya le había dicho, entonces, esta primera fórmula o tipo de pronóstico, que es un método cuantitativo del tipo causal, que van a ver esto en la parte teórica con el ingeniero Almada, se utiliza para obtener de forma rápida el, el, el pronóstico para el mes siguiente a los anteriores. Después tenemos el promedio móvil ponderado. En el promedio móvil simple da igual la importancia a cada uno de los componentes de la base de datos del promedio móvil. Un promedio móvil ponderado permite asignar cualquier importancia a un elemento siempre y cuando la suma de todas las ponderaciones sea igual a 1. ¿Qué nos quiere decir? En el anterior, en el promedio móvil simple, no teníamos en cuenta el peso que se le da a cada demanda del mes pasado. Cuando hacemos una ponderación, ya le ponemos un peso a la demanda del mes, de los meses anteriores a todo, y siempre tenemos que tener en cuenta que la sumatoria de esas ponderaciones tiene que ser igual a 1. La formulita es sencillita. Tenemos que f de t es igual a w sub 1 por a sub t menos 1, que sería la demanda del mes anterior, por la ponderación para el periodo t-1, y así para los siguientes meses. Y n es nuestro número total de periodos en el pronóstico. Si tenemos 9 periodos, queremos pronosticar la demanda para el periodo 10, vamos a usar las ponderaciones de los meses anteriores del 1 al 9 y del 1 al 9, y ahí sumamos todo y obtenemos el periodo, el pronóstico de la demanda del periodo 10. Para que se entienda mejor, tenemos un ejemplo. Dice, tal vez una tienda departamental se dé cuenta de que en un periodo de 4 meses el mejor pronóstico se deriva utilizando el 40% de las ventas reales del mes más reciente, 30% de 2 meses antes, 20% de 3 meses antes y 10% hace 4 meses. Tenemos la tabla donde las ventas de los meses 1, 2, 3, 4, es así como se indica allí, 100, 90, 105 y 95 respectivamente. Queremos pronosticar la demanda para el periodo 5, pero allí tenemos que usar las ponderaciones para obtener un número más cercano a la realidad. Entonces nos dice que el 40% de la venta real del mes más reciente sería entonces, si queremos pronosticar las ventas del mes 5, nuestro periodo más reciente es el mes 4. Entonces hacemos 0,40 por la demanda del mes 4, que es 95. 30% de 2 meses antes sería la demanda del mes 3. 20% de 3 meses antes, demanda del mes 2. Y 10% de hace 4 meses sería la demanda del mes 1. Hacemos la multiplicación, después la suma y obtenemos que la demanda para el mes 5 es de 97.5. Vamos bajando. Bueno, y esa es la fórmula. La aplicación es una aplicación directa para obtener el promedio móvil ponderado.
Como ya les dije, incorpora algún peso a la demanda anterior distinto a cada periodo para obtener un valor más cercano a la realidad. Como ya les había dicho, entonces tenemos que tener en cuenta que la sumatoria de todos los pesos deben ser igual a 1. Y este es un ejemplo también de lo mismo. Para obtener las ventas del mes 6, aplicamos el mismo concepto. 40% de la venta del periodo más reciente, 30 de 2 meses antes, 20 de 3 meses antes y 10% de 4 meses antes. ¿Cómo hacemos la elección de esas ponderaciones? Es sencillo. Por regla general, el pasado más reciente es el indicador más importante de lo que se espera en un futuro y por lo tanto debe tener una ponderación más alta. Es decir, los ingresos o la capacidad de producción de cualquier planta del mes pasado va a ser un número mejor estimado para los próximos meses que los ingresos o las capacidades de producción de cualquier planta de hace varios meses. Si yo quiero pronosticar la demanda del mes siguiente, tengo que darle un peso mayor a la demanda del mes pasado, ya que eso es lo más próximo y lo más cercano a la realidad que estamos teniendo. No lo que ocurrió hace 4 o 5 meses atrás, sino lo que ocurrió el mes pasado, para proyectar de forma más cercana a la realidad y poder tener la capacidad de respuesta rápida, ya sea a la demanda de los productos o para obtener los ingresos que estamos deseando. Entonces, de esa forma se pueden elegir las ponderaciones, que tendría que darle un valor más alto al mes anterior. Después tenemos la suavización exponencial, que es la cuarta forma de pronosticar una demanda. Y acá tenemos, por ejemplo, que las ponderaciones disminuyen exponencialmente. Se ponderan más los datos más recientes y se necesita una cantidad reducida de datos históricos, no como en los anteriores, en el promedio móvil simple o en el promedio móvil ponderado, que necesitábamos mayor cantidad de datos para obtener una demanda o un pronóstico para los meses siguientes. Entonces, esta es la técnica que se utiliza que más se utiliza para los pronósticos. Es la parte integral de casi todos los programas de computadora y se usa con mucha frecuencia al ordenar inventario en empresas minoristas, la compañía mayorista y las agencias de servicios. Esos son los usos más frecuentes de este tipo de pronósticos. Se necesitan solamente 3 datos para pronosticar el futuro. Por eso es que les decía que no se necesita una cantidad incrementada de datos para poder pronosticar. Solamente necesitamos el pronóstico más reciente, que sería del mes pasado, la demanda real que ocurrió en el periodo del pronóstico y una constante denominada alfa. Esta constante de suavización determina el nivel de uniformidad y la velocidad de reacción a las diferencias entre pronósticos y las ocurrencias reales. Sería alfa una constante como para que se pueda tener un valor aproximado a la realidad, porque siempre tenemos diferencias entre lo pronosticado y lo que realmente ocurre. Entonces, para no tener un resultado muy descabellado en esa parte, entonces usamos la constante alfa. La ecuación sería de uniformidad exponencial. Es simplemente f sub t es igual al pronóstico suavizado exponencialmente del periodo anterior más la demanda real para el periodo anterior y el índice de respuesta
o la suavizante o la constante de suavización. Entonces, esta es la fórmula que utilizamos. Sería el pronóstico del mes anterior más la constante alfa multiplicado por la demanda real menos el pronóstico del mes anterior. Por eso les decía que necesitamos solo 3 datos, que sería el pronóstico del mes anterior y la demanda real más la constante de suavización. Tenemos un ejemplo. Para demostrar este método, suponga que la demanda a largo plazo para el producto sujeto a estudio es relativamente estable y una constante de suavización de 0,05 se considera apropiada. Si el método exponencial se hubiera usado como una política de continuidad, se habría hecho un pronóstico para el mes pasado. Entonces, suponga que el pronóstico del mes pasado fue de 1050 unidades y la demanda real fue de 1000 unidades en lugar de 1050. Entonces, el pronóstico para el siguiente mes sería nuestro pronóstico, que es 1050, más la constante de suavización 0,05 por la demanda real menos el pronóstico. Y ahí tenemos que la demanda para el próximo mes sería de 1047.5 unidades, que no es tanta la diferencia. Después tenemos algo que usualmente ocurre en los cálculos matemáticos respecto a la realidad. El término error se refiere a la diferencia entre el valor de pronóstico y lo que ocurrió en la realidad. Estos errores se conocen como residuales, siempre y cuando el valor del pronóstico se encuentre dentro de los límites de confianza, como se verá más adelante en la medición del error. Vamos a dar en otra clase exclusivamente lo que es la medición de los errores. Y para el uso común se refiere a la diferencia como un error, que es una desviación absoluta media, por sus siglas. Desviación absoluta media, y la fórmula es la sumatoria de la demanda real menos el pronóstico sobre los periodos que queremos pronosticar. ¿Por qué valor absoluto? Porque muchas veces nuestro valor pronosticado es mayor al valor real en la demanda. Entonces, para tener un número positivo, siempre usamos el valor absoluto. ¿Se entiende hasta ahí? Es simplemente aplicación de fórmulas. ¿Me pueden dar un retorno, por favor? Se entendió todo, profe. Gracias. Y están los datos de la fórmula. El número de periodos, demanda real para el periodo, demanda pronosticada para el periodo siempre y el número total de periodos. Y por último tenemos análisis de regresión lineal. Vamos a volver otra vez a los cálculos matemáticos. Este sería también un método cuantitativo ya del pronóstico, pero del tipo causal. ¿Y qué es el análisis de regresión lineal? Es una relación entre dos o más variables correlacionadas. Acá volvemos a ver otra vez la ecuación de la recta x e y. Se utiliza para pronosticar una variable con base en la otra. Por lo general, la relación se desarrolla a partir de datos observados. Tenemos una serie de datos, entonces a partir de eso nosotros desarrollamos la gráfica. Primero es necesario graficar los datos para ver si aparecen lineales o por lo menos parte de los datos son lineales. Se refiere a la clase de regresión especial en la que la relación entre las variables es una recta. Entonces, análisis de regresión lineal es cuando nuestra variable, todas nuestras variables forman la ecuación de una recta. La ecuación de una recta es la clásica, la que conocemos como y igual a más bx, donde y es el valor de la variable dependiente
que se despeja. A es la secante en y B es la pendiente. Y X es la variable independiente. Vamos a ver esto más sencillo en un ejercicio. En el método de mínimos cuadrados. No recuerdo en qué parte de la carrera se daba, creo que era en cursos básicos, ahí nosotros dábamos mínimos cuadrados, entonces vamos a recordar un poquitito la ecuación de la recta y cómo hallábamos eso. Se ajustan una serie de puntos dispersos en un plano cartesiano a una recta. Es un método que sirve para proyectar ventas de futuros periodos en base a ventas de gestiones pasadas. Todo lo que estamos haciendo hasta ahora, pero para calcular de otra forma. Como cualquier otro, el método de mínimos cuadrados debe ser ajustado en caso de que existan factores que cambien las condiciones y situaciones. Eso ya es más general para ajustarlo más a la realidad. Factor económico, político, mercado, capacidad externa, interna, a eso se refiere. Por ejemplo, tenemos las ventas de 5 años anteriores. Tenemos del año 1 al 5 y los valores de la venta. Se desea estimar las ventas para los siguientes 5 años con la misma tendencia. O sea, de la misma forma en que fue incrementándose las ventas de los periodos 1, 2, 3, 4 y 5. De esa misma forma nosotros queremos otra vez proyectar la venta para los años del 6 al 10. Por eso pide en 5 años. Vamos a aplicar el método de mínimos cuadrados. La ecuación de la fórmula es y igual a A más BX, donde tenemos que hallar el valor de B y el valor de A. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando una tablita con los valores que tenemos como dato. Para hallar el valor de B es la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por Y sobre X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado. N por X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado. Y para hallar A es la sumatoria de Y menos B, hallando ya el valor de B, menos la sumatoria de X por B sobre N, un número total de periodos a pronosticar. Entonces, para hallar los valores que necesitamos para las constantes A y B, tenemos que armar una tablita. Los años serían los valores de X, las ventas serían los valores de Y. Necesitamos hallar X cuadrado e Y cuadrado. Y X por Y, que es lo que nos pide la fórmula para hallar las constantes. Armamos la fórmula y hacemos también la sumatoria para que sea más fácil los cálculos. Obteniendo eso y reemplazando todos los valores en la fórmula, hallamos el valor de B, que es igual a 12. Después yo les invito a que resuelvan este ejercicio en sus cuadernos con tranquilidad, porque vamos a tener tareas de este mismo caso y también tienen que prepararse para el examen. Entonces hallamos el valor de B. Una vez que tenemos B, hallamos el valor de A y ya tenemos la ecuación de la recta, que reemplazando los valores de A y B, nuestra ecuación es Y igual a 213.3 más 12X. Entonces, el valor de Y sería el valor de las ventas. Y el valor de X, que es la variable independiente, son los años que nosotros necesitamos o los periodos que nosotros queremos pronosticar. Reemplazando entonces el valor de X en la ecuación, obtenemos las ventas para los años 6, 7, 8, 9 y 10. De forma creciente que en los primeros 5 años. Y al graficar esta recta, tenemos de esa forma, que va incrementando de forma
paulatina. Con eso terminamos la parte práctica de lo que es pronósticos. Como ya les había mencionado anteriormente, son técnicas basadas en modelos matemáticos para ver la venta futura de demanda o de capacidad o de ingresos. Entonces son 4 tipos de fórmulas o de técnicas que utilizamos: promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, suavización exponencial y análisis de regresión lineal basado en el método de mínimos cuadrados. Promedio móvil simple, usamos una mayor cantidad de datos para poder obtener sin darle un peso o una ponderación a cada demanda. Promedio móvil ponderado, sí, ya necesitamos darle un peso a la demanda que tenemos. ¿Y cómo elegíamos ese peso? Por la demanda más reciente. Del mes anterior le damos un mayor peso, ya que es lo más cercano a la realidad para pronosticar el mes siguiente. Suavización exponencial: no se necesita una cantidad extraordinaria de datos para obtener, solo que necesitamos el pronóstico, necesitamos la demanda real y una constante de suavización para no alejarnos tanto de la realidad. Y para el método de mínimos cuadrados, nosotros tenemos 2 variables que son la venta en relación a los periodos y deseamos que crezcan de forma exponencial. Por eso hacemos de esa forma. Bueno, eso es todo lo que tengo para mostrarles. Si de por ahí alguien no entendió, tiene alguna duda, me puede preguntar ahora. O también podemos resolver las dudas en la siguiente hora, que vamos a estar con la teoría de esta parte con el ingeniero Almada. Yo les voy a dejar en el aula virtual esta presentación más un ejercitario que tiene 4 ejercicios. Me gustaría que por favor resuelvan y luego alcen otra vez en la plataforma. Esto le va a servir para fijar mejor los conceptos. Va a tener un cierto porcentaje de lo que corresponde a uno de los exámenes, sería para el primer parcial, ¿verdad? De la parte práctica. Con todo esto, estas tareas que ustedes están realizando ya suman unos puntitos para la parte práctica del examen. Por eso es muy importante que todos hagan. Si de por ahí alguien está atrasado, por favor les pido que se pongan al día. No van a tener el mismo puntaje que tuvieron sus compañeros que presentaron en tiempo, pero por lo menos no van a llevar 0. Y en vez de que sea de 12 puntos el examen de la parte práctica, ya va a ser menos. Entonces, por eso, por favor, les pido que si tienen dudas, me consulten, me escriban, cualquier cosa vamos a estar, estoy para ayudarles. No sé si tienen alguna consulta, algo que Sí, quieran una preguntar. pregunta, Sí. profe. ¿En qué caso se usa cada uno de los métodos? ¿Cómo se elige cuál método usar? De acuerdo a los datos que se tengan. Como ya estuvimos viendo, los 2 primeros datos, por ejemplo, son métodos cuantitativos causales de tiempo, y si tenemos una cierta cantidad de datos, podemos utilizar el promedio móvil simple o el ponderado. La suavización exponencial, por ejemplo, también es un tipo de método causal en la serie de tiempos, pero solamente tenemos la demanda del periodo pasado con lo pronosticado. Y la parte de métodos de mínimos cuadrados también es un método cuantitativo del tipo causal, que es cuando se relacionan las 2 variables, tanto de la venta como los pronósticos.
Entonces, de acuerdo a los tipos de datos que tenemos, entonces nosotros podemos elegir cuál usar. O si podemos elegir, siempre supongo que van a optar por el más sencillo, ¿verdad? Más acercado a la realidad. Y si no se da el coeficiente de suavización o el peso, ¿cómo elegimos eso también? O sea, una variación pequeña de décimas hace que varíe el resultado. Sí, y podemos, bueno, siempre dependiendo de la situación, podemos darle una ponderación pequeña, ¿verdad? Para no tener un resultado muy alejado de la realidad. Ok, gracias. Dale. Bueno, el ingeniero Almada va a estar con ustedes a partir de las 20. Entonces, lo que podemos hacer es ahora salir un ratito del Meet y después se conectan otra vez a las 8 con él. Dale, Ok.